Bueno, continuamos acá en Radio 8 Bits. Ahora viene una de las secciones muy entretenidas. Con ustedes, Marian Ranucci. Hola Marquitos, hola chicos. Bueno, hoy nos toca volver a cómics, ¿no? La semana pasada hicimos un poco de anime, esta semana nos toca volver a lo que son los cómics y yendo un poco de la mano con el tema que habla Dani en su sección con respecto a las adaptaciones, ¿no? Esto nos pasa de películas que se transformaron en otro material, ¿no? Y en este caso es Star Wars y su universo de cómics. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Ya lo escuchaste a Marian, ya lo escuchaste a Marian, así que ahora tenés que seguir mirando este video, porque si sos fan de Star Wars, no te lo podés perder. Genial. Bueno, el tema del que nos toca hablar hoy es los cómics de Star Wars. ¿Sí? Como es de esperar, todo el material que es exitoso en un medio particular, generalmente se extiende o se expande a otros medios para volverse más productivo para aquel que es el dueño, ¿no?, de ese material. Un poco como hablábamos en la sección de Dani con respecto a las adaptaciones. Hay libros que se transforman en películas, películas que se transforman en juegos, y a veces de ciertos juegos también se escriben libros, como es el caso de Assassin's Creed. Pero bueno, evidentemente una obra tan espectacular como fue Star Wars no puede quedarse exclusivamente encerrada en lo que es un universo de películas. Y se fue expandiendo. Se sacaron novelas ligeras, se sacaron ciertos libros, se sacaron muchos videojuegos. Y el tema que vamos a conversar hoy es el tema de los cómics, ¿sí? Porque muchas adaptaciones o historias que quizás no se llegaron a contar en la gran pantalla se adaptaron a cómics. Bueno, para hablar un poco de la historia de lo que fueron los cómics de Star Wars y entender de dónde vienen o qué son o qué es actualmente los cómics de Star Wars, tenemos que viajar un poco hacia atrás en el pasado. Yo tengo una pequeña listita, así, un machetito, con ciertos hitos en la historia de los cómics de Star Wars para poder ir siguiendo de qué fue lo que le pasó. En el año 77, sí, en 1977, Marvel Comics adquiere la licencia para publicar justamente historietas, cómics sobre Star Wars. ¿Sí? La cuestión había sido más o menos como que los productores, ¿sí?, de los empleados, por así decirlo, de LucasArts, se acercan a Stan Lee con la propuesta de che, mirá, vamos a estrenar una película que es así asá, y le cuentan un poco sobre la Guerra de las Galaxias, y queremos que Marvel produzca cómics basados en nuestra película. A lo cual Stan Lee, en su momento, como no tenía la certeza del éxito rotundo que iba a ser Una Nueva Esperanza, agarró y dijo, mirá, yo no me voy a arriesgar a sacar cómics sobre algo que no sé si va a darme ganancia. Volvé cuando la película esté terminada. Vuelven a presentarle la idea un tiempo después y Stan Lee acepta, ¿sí?, es decir, Marvel acepta, pero le pone una condición. Le dice, vos LucasArts, vas a empezar a recibir ganancias una vez que hayamos vendido al menos 100.000 copias. La historia después nos cuenta de que fue un éxito rotundo los cómics de Star Wars y obviamente vendieron más de 100.000 copias y LucasArts se llevó su buena ganancia, y Marvel también. La adaptación empieza con 6 números, si vieron que los cómics se van como justamente enumerando, 6 números que abarcaban los eventos de la película, el episodio 4 de Una Nueva Esperanza. Y la emisión duró más o menos 107, ¿sí? Empezaron con 6 números y duró 107 números que cubrieron toda la trilogía original y ciertas historias que ocurrían entre las distintas películas, ¿sí? Entre el episodio 4 y el episodio 5, y entre el episodio 5 y el episodio 6. Historias que por ahí no se vieron en las películas, pero que bueno, que fueron rellenando lo que fue la historia.
Del año 85 al 87 salieron 2 serializaciones, es decir, 2 líneas de cómics, que estaban basadas en series animadas de Star Wars, que eran droides y Ewoks. Bueno, los Ewoks son esta raza que eran súper simpáticos que aparecen, creo que en el episodio 6. Después, brevemente, del año 87 al 88, los derechos de la emisión de cómics de Star Wars pasaron a otra empresa que se llamó Publicaciones Blackthorn, que hizo una aparición, o sea, hizo una serialización con solamente 3 números y fue poco destacable. 3 años después salió, y acá entra como la joya de la corona, los derechos pasaron a manos de una empresa de cómics que se llama Dark Horse, caballo negro, pero bueno, Dark Horse Comics es quien llevó durante mayor tiempo la serialización de cómics de Star Wars, ¿sí? La tuvo desde el año 88 más o menos hasta el 2014, y sacó centenares de números y de serializaciones distintas, y fueron muchas historias que muchos conocieron y que fueron oficiales durante mucho tiempo, y bueno, ahora vamos a hablar de que por qué ya no lo son, ¿sí? En el año 2012, ¿sí? Lucasfilms es comprado, o LucasArts es comprado por Disney. Básicamente el monopolio que posee todo de todo, incluido nuestras almas, compró Lucasfilm. ¿Y qué pasa? No es que, bueno, compro Lucasfilm así porque sí. Ojito, en el año 2009 Disney también había comprado Marvel, todo lo que era Marvel Comics. Y claro, cuando realizan la compra de Lucasfilms en el 2012, se anuncia en el año 2014, es decir, 2 años después de la compra de Lucasfilms, que los derechos que tenía Dark Horse iban a pasar de Dark Horse a Marvel Comics. A partir de este anuncio que hace Disney, básicamente todo el material preexistente deja de ser canónico, salvo lo que dijo Disney. Disney agarró y dijo: la trilogía original, la trilogía de las precuelas, la película animada de Clone Wars y la serie animada de Clone Wars, todo eso es canónico. Cualquier cosa que no sea eso, no es canónico. Y bueno, por si no sabían, canónico es equivalente a que es oficial. Cualquier cosa no canónica no ocurrió en la continuidad de las películas. Es decir, si saliera un episodio 11, 12, 13, lo que sea, no se podría hacer referencia a hechos que no son canónicos. Pero bueno, continuando un poco más, esto de que dejó de ser canónico trajo un punto positivo y un punto negativo, ¿sí? El punto positivo fue que para Disney hacer ese borrón y cuenta nueva le da una continuidad limpia, por así decirlo. Es decir, limpió el tablero de todo lo que existía y dijo: ok, a partir de ahora nosotros podemos decidir para qué lado queremos llevar toda esta franquicia, toda esta saga, todo este material, y nosotros podemos rellenar los espacios entre trilogías o cosas previas o cosas posteriores. Básicamente borró todo lo que se conocía que no fuera todo lo que dijo que era canónico y dejó una pizarra en blanco para llenar con lo que Disney quisiera. Esto nosotros lo vemos por ahí en lo que es el MCU o los cómics en general. Tener una continuidad limpia y estable es difícil. Entonces Disney agarró y dijo: ok, yo no quiero que haya ocurrido nada que yo no haya determinado. Entonces lo borro y me dejo ese espacio para rellenarlo como yo quiera. Es un punto positivo en cierta forma porque podían decidir cómo llevar la franquicia. Es un punto negativo, y uno muy negativo, porque claro, dejaron fuera de la continuidad muchas historias que eran muy buenas, pero muy buenas, de las cuales vamos a estar hablando un poco ahora a continuación. Lo que hizo Disney fue todas esas cuestiones que dejaron de ser canónicas, las englobó en lo que se llamó el universo Legends, o el universo Leyendas. Y básicamente, si hoy en día vos vas a consumir algún material o algún medio, algo que sea de Star Wars,
si te dice que es del universo Legends, significa no es canónico para la saga que actualmente para la cual se está haciendo contenido. Eso no pasó, pero podés disfrutarlo como cualquier otro material de Star Wars. Dentro del universo de Legends, ¿sí? Es muy extenso porque aparte no es solo los cómics, sino también entraron muchos juegos, muchas novelas, libros, muchas cosas que cayeron adentro del universo de Legends, pero nosotros nos vamos a centrar en los cómics y en los cómics más destacados, ¿sí? En los más, como los que mejor impacto tuvieron para las distintas personas que los leyeron y que son fanáticos de Star Wars. Arrancamos con Tales of the Jedi, o Historias de los Jedi para los hispanohablantes, que es una recompilación de historias ocurridas siglos antes de la trilogía original, ¿sí? Antes de lo que fue las precuelas, antes del episodio 1 de la amenaza fantasma, antes de la guerra de los clones, antes de la venganza de los Sith. Son historias que ocurrieron siglos, pero siglos antes, y que cuentan sobre un imperio de Siths, ¿sí? Porque hasta donde nosotros vimos en lo que actualmente es canónico, siempre hubo 2 Sith oficiales, por una regla que se establece. Pero antes, en la antigüedad de la galaxia de Star Wars, lo que existía era un imperio de Sith, ¿sí? Como la orden de los Jedi, pero bueno, un montón de Siths. Y los cómics de Tales of the Jedi cuentan justamente esta guerra ancestral entre una república antigua y este imperio de los Sith. Cuenta el inicio y la caída de este imperio. Y bueno, es evidente que se iba a caer el imperio de los Sith porque son todos unos obsesivos del poder, entonces no podían convivir entre ellos y bueno, se cayó. A Tales of the Jedi lo sigue Knights of the Old Republic, o Caballeros de la República Antigua, que fue una continuación directa de Tales of the Jedi, que contó justamente cómo se fue reorganizando la República después de esta guerra que tuvo con el Imperio Sith. Y bueno, justamente los protagonistas también son muchos Jedi antiguos y cómo se establecen ellos como los protectores de la paz. Eso que nosotros prácticamente no vimos durante la Guerra de los Clones, porque eran generales de guerra. En esa época antigua los Jedi realmente cumplían esta misión de ser protectores de la paz, ¿sí? De ir de acá para allá buscando resolver los conflictos, no de manera siempre pacífica, porque tenían que pelear, porque por eso eran caballeros Jedi, pero sí tratando de resolver los conflictos sin armar una guerra a gran escala. Continuando en lo que es cronológicamente los eventos del universo de Legends, está Republic, ¿sí? Una serialización llamada Republic, que es República, y se desarrolla durante el periodo entre el episodio 1, ¿sí? La amenaza fantasma, y el episodio 2, que es la guerra de los clones. Y también continúa a partir de ahí, medio como en paralelo con The Clone Wars, contando historias que ocurrieron justamente antes de que arranque la guerra de los clones y durante, ¿sí? Y busca explicar ciertas cosas que ocurrieron entre el episodio 2 y el episodio 3, poniendo el foco también en personajes que eran maestros Jedi, cazarrecompensas como Aurora Singh, creo que será Aurora Singh el nombre, si no le pegan el palo. Una pelada, por si no vieron The Clone Wars. Y hasta Asajj Ventress, otra también pelada, que en su momento fue aprendiz de Dooku, una asesina de las Night Sisters, y que en los cómics tiene un arco de redención muy importante, porque nosotros la conocemos como una villana más en The Clone Wars, pero después tiene su arco de redención. Pero ahora ya no es canónico, lamentablemente. Continuando un poco más y ya pasando lo que fue el episodio 3, salieron los cómics Purge y Dark Times, o La Purga y Tiempos Oscuros. Son 2 serializaciones distintas, pero yo las estoy como poniendo de la mano porque más o menos van narrando cosas similares. Son continuaciones directas del episodio 3 y cuentan cómo Anakin, ya convertido en Vader, va cazando y bueno, justamente purgando la galaxia de los Jedi que habían sobrevivido la Orden 66. ¿Sí? Muestran muchos Padawans que se van escapando, maestros Jedi que van tratando de sobrevivir, y son historias muy emotivas donde los protagonistas son un grupo de sobrevivientes y rebeldes que tienen que ir como combatiendo esta fuerza imparable que era el Imperio cuando surgió.
También dos cómics que van de la mano son Empire y Rebellion. Imperio y Rebelión. Son cómics que narran eventos previos a lo que fue el episodio 4, ¿sí? Antes de la trilogía original que se conoce de toda la vida. Y hay otros eventos que también van entre el episodio 4 y el episodio 5 y dan una perspectiva, ¿sí? Porque nosotros cuando vemos la trilogía original nos paramos prácticamente todo el tiempo del lado de los héroes, del lado de los rebeldes, del lado de Luke. Estos cómics cuentan también un poco cómo el Imperio vivió esa época, tipo los generales, cómo Vader se da cuenta de la verdad sobre Luke, ¿sí? Y entiende quién era. Y van contando todas estas historias sobre cómo el Imperio fue tratando la amenaza que fueron los rebeldes en su momento. Fuera de lo que sería un orden cronológico, tenemos otra serialización que se llamó Infinities, o traducido sería como Infinidades. Básicamente sería lo que nosotros podríamos decir un what if de Star Wars, que cuentan historias alternativas de lo que fue la trilogía original, ¿sí? En el episodio 4, básicamente, ¿qué hubiese pasado si no lograban volar en pedazos la Estrella de la Muerte? ¿Cómo hubiesen sobrevivido los rebeldes? ¿Cómo hubiesen continuado con su rebelión justamente contra el Imperio si no hubiesen podido completar esa misión, si hubiesen fallado, si Luke erraba ese tiro? También en lo que fue el episodio 5, ¿sí? el cómic Infinities correspondiente al episodio 5 de Empire Strikes Back, nos cuenta qué hubiese pasado si Luke moría en el medio de la rebelión. Y bueno, cuenta una historia sobre cómo Leia tiene que tomar el lugar que le correspondía a Luke en la saga original, volverse ella la Jedi que tenía que combatir a Darth Vader, y también esta cuestión de, bueno, ella también era hija de Anakin y también tenía ese mismo potencial. Sobre estos episodios, sobre estos What If, se basaron mucho, o al menos eso es lo que en mi opinión personal creo que pasó, para la última trilogía que salió, que yo sé que mis compañeros por ahí no le tienen mucho aprecio, en especial a Arito, pero básicamente, por ejemplo, para lo que fue el diseño de Rey en el episodio de The Last Jedi, ese diseño que ella tiene para su ropa y su peinado y demás, si uno va a leer este Infinities, este cómic, y ve el look que tenía Leia, esa apariencia de Jedi que toma Leia cuando se entrena, y vos empezás a ver y decís, acá se inspiraron para hacer esto. Nada, está bueno por ahí ver que no descartaron todo, por ahí descartaron lo más importante, pero se quedaron con algunas cositas de este universo alternativo. Retomando un poco la cronología de lo que fue los eventos de la saga, aparecen los cómics X-Wing Rogue Squadron, o Escuadrón Rogue, no me acuerdo cuál es la traducción de la palabra. Básicamente narra las aventuras de un escuadrón de pilotos de rebeldes que están tratando de defender los inicios de esta nueva república, ¿sí? Una vez que se derrota al emperador en el episodio 6 y Darth Vader también se sacrifica y muere, no es que el imperio pestañearon todos y desapareció. Seguía habiendo muchos jefes políticos, muchos jefes con mucho poder militar que querían mantener el imperio tal cual era. Y bueno, la nueva república que fue surgiendo tuvo que seguir combatiendo los remanentes del imperio, y bueno, justamente los protagonistas de estas historias son un grupo de pilotos de X-Wings, por eso X-Squadron o X-Wing Squadron, que justamente protegen los inicios de la nueva república. Ahora viene uno de los más amados por los lectores de cómics, que fue Dark Empire, o El Imperio Oscuro. Dark Empire fue realmente una joya, y es una pena muy grande que lo hayan dejado fuera del canon. ¿Por qué? Dark Empire ocurre 6 años después del episodio 6, y la serialización trata sobre la resurrección de Palpatine a través de un clon, ¿sí? Esta historia en la cual a Palpatine antes de morir se ve que ya tenía su plan de respaldo, su backup, y tenía esta idea de clonarse a sí mismo
en caso de que su cuerpo muriera para que no dejara de haber un emperador. Y esta historia, bueno, cuenta justamente cómo tienen que enfrentarse a la amenaza de un retorno del emperador. Muestra a un Luke Skywalker que se ve tentado por el lado oscuro y durante un tiempo se va al lado oscuro, cómo tiene que él pelear, combatir contra esta tentación y volver al lado luminoso de la fuerza. Y también muestra las complicaciones que tuvieron Han Solo y Leia para mantener a flote lo que fue el surgimiento de la Nueva República. Como continuación, también otra serialización muy importante de Dark Empire, como continuación de Dark Empire, estuvo Crimson Empire o el Imperio Escarlata, que fue una continuación directa y contaba la historia de Kir Kanos, un miembro de lo que es la Guardia Imperial. Nosotros mucho no lo vimos, lo más cercano a ver la Guardia Imperial es en el episodio 8, cuando ves a esos hombres vestidos de rojo que pelean contra Kylo Ren y contra Rey después de que muere Snoke. Y son como, bueno, es como un guiño a lo que en realidad era la Guardia Imperial, que eran justamente soldados entrenados para proteger, entre comillas, si es que hacía falta, al emperador. Y bueno, Kir Kanos es uno de los miembros de la Guardia Imperial que justamente está en contra del emperador, y después de los eventos de Dark Empire, él traiciona a este clon de Palpatine y junto con un miembro de la Nueva República van tratando de eliminar estos remanentes del imperio que todavía se alzaban por acá y por allá. Finalmente, para cerrar nuestra lista, tenemos lo que fue Star Wars Legacy o Legado, y esta es una muy interesante también porque es 140 años después del episodio 6. O sea, es en el futuro de lo que nosotros conoceríamos como Star Wars, la trilogía original. Y Legados cuenta la historia de descendientes de los protagonistas de la trilogía original. Vemos a un descendiente de Luke, ¿sí? Un tal Cade, creo que era el nombre, Skywalker, que también es sensible a la fuerza, como la mayoría de los Skywalkers en la historia de Star Wars, y que también se ve tentado por el lado oscuro. Es un Jedi medio rogue, por así decirlo, que no es tan convencional, no es tan atento a las reglas. Y nada, cuenta historias de él, del el resurgir de los Sith, que aparentemente nunca los van a derrotar de manera definitiva. Nada, una historia muy interesante que nos muestra cómo sería el futuro de lo que nosotros conocemos como la trilogía original. Pero bueno, todo eso que acabamos de mencionar fue desplazado completamente por una nueva trilogía que dejó a muchos con una decepción, un gusto amargo en la boca, porque nada, venían los fanáticos de Star Wars de leer historias tan buenas a pasar a lo que obtuvimos en la trilogía, la última, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué me estás dando? ¿Qué hiciste con Luke? ¿Por qué está ordeñando a un extraterrestre? Pero bueno, cosas que pasan. Ahora hablando un poco en lo que es la actualidad, en lo que respecta a los cómics de Star Wars actualmente, desde que Marvel recuperó los derechos, ¿sí? Se enfocaron mucho en personajes por ahí ya conocidos, en personajes populares. No se arriesgan tanto a contar muchas historias nuevas o introducir muchos personajes nuevos, sino que, bueno, están tratando de exprimir por ahí a los personajes que nosotros más conocemos. Darth Vader, Kylo Ren, Rey, Poe Dameron, ¿sí? Están como tomando mucho el spotlight, ¿sí? El centro del escenario, los personajes introducidos en esta última trilogía. Incluso hay cómics sobre el Capitán Phasma, esa Stormtrooper, porque de hecho está interpretada por la actriz que interpreta a Brienne de Tarth en Game of Thrones, que me olvidé el nombre, pero bueno, no importa, ella, y que uno por ahí veía en los trailers y decía, wow, un Stormtrooper plateado, y en las películas, pero bueno, le están dando protagonismo a estos personajes que por ahí no pudimos disfrutar tanto en las películas y se lo están dando en los cómics, ¿sí? Actualmente los cómics de Marvel son canónicos y por lo tanto tienen que ser coherentes con la nueva trilogía y no pueden readaptar todo lo ocurrido en Legends para no pisar cosas que se establecieron con las nuevas películas.
Marvel quiere aprovechar para ir llenando los espacios que quedaron por ahí entre las trilogías y que tienen que ser consistentes con lo que dejaron las películas. Y para eso están usando los cómics, aparte de sacar especiales sobre Age of the Republic, Age of the Rebellion, Age of the Resistance, que son 3 especiales anuales que salieron, que bueno, cuentan historias también de cada uno correspondientemente a la trilogía de las precuelas, a la trilogía original y a la trilogía de las secuelas. Y ahora, como para dejar de hablar yo y tomarme un matecito y pasarle la palabra a mis compañeros, voy a hacer una sola pregunta por ahí para no extendernos tanto y preguntarles, de las historias que se mencionó, o por ahí otras historias que ustedes conozcan, ¿sí? ¿Cuáles les gustaría que hubieran sido canónicas o que las hagan canónicas de alguna manera en el futuro? Voy a empezar con Marquitos. Hola Marian, excelente información. La verdad que a mí me encanta Star Wars. Si bien no me leí muchas historias, muchos cómics, pero estoy realmente interesado en saber. Me gustaría que esta historia sea canon, que es Star Wars, la Alta República, ¿no? The Light of the Jedi. Principalmente lo digo por un personaje, Wookiee, en el cual, bueno, la historia igual se sitúa a 200 años de la saga de Skywalker, ¿no? Es toda una especie de legión de Jedi, pero me llama mucho la atención que haya un Wookiee en el cual tenga una túnica blanca, un sable de luz, pero tiene la empuñadura muy parecida a la de Kylo Ren. Eso me llamó mucho también la atención, y me llama también la atención que los Wookiee, bueno, a ver, es una raza que acompañó, todo un pueblo acompañó a los Jedi, ¿sí? Los tomaron como respeto. De hecho, en la película El ataque de los clones se ve que apoyan a los Jedi contra el ataque, pero me llama mucho la atención la raza de que ellos sean sensibles a la fuerza, ¿no? Si bien creo que habían nombrado en algunos cómics como Dark Horse, que algunos Wookiees eran sensibles a la fuerza, pero bueno, nada, tampoco le hicieron canon porque Disney no le gustó. Pero ese es uno de los cómicos o historias que ahora le dicen leyenda, que me gustaría que sea canon, ¿no? Gracias, Marquito, por tu respuesta. Sí, es muy interesante lo que mencionás, justamente porque los Wookiees, en el propio, incluso en el canon actual de Star Wars y también en el de Legends, estaba establecido como que era muy extraño que un Wookiee fuera un Jedi. Porque nada, por predisposición de la especie, creo yo, era raro que fueran sensibles a la fuerza. Yo, de hecho, conozco solamente 2. Uno es el que vos mencionás, que actualmente no es canónico, y otro es un personaje que es un Padawan que aparece en la serie de Clone Wars, que es un Wookiee, y justamente en la serie le dicen, che, qué raro un Wookiee que sea sensible a la fuerza. Pero bueno, sí, la verdad que estaría bueno que algo de eso lo canonicen. Ahí me hiciste el gesto de que lo mataron y me pongo triste. Sí, y sí, estaría bueno que canonicen algo de eso, ¿no? Ahora voy a pasar con Calvin. Bueno, si la compu me lo permite, te respondo. No, como te había dicho cuando estábamos hablando detrás de cámara, una de las cosas que me hubiera gustado mucho que sean canon, o me gustaría porque todavía están a tiempo de hacerlo, es adaptar todo el tema, como dijo Marquitos, de la vieja república. Es lo que más me llama la atención porque, más que nada, no por un personaje en particular, sino porque me gustaría ver cuáles son los inicios de los Jedi o cuáles eran las líneas principales de la esencia que nosotros después vimos, que claramente, como vos decís, nosotros vimos a Jedi que eran generales de guerra, que se interponían en cuestiones políticas y cuestiones de fuerza que por ahí no eran apegadas a lo que en realidad era la idea original de los Jedi, que como bien decís, eran protectores de la paz. Entonces me gustaría ver eso y que también puedan adaptar un poco cuál fue el desvío de todo esto, ¿no? Cuándo fue que los Jedi se empezaron a caminar por un lado distinto al que habían planteado en un primer momento. Y otra de las cosas que me gustaría que adapten, que no está como cómics y demás, pero es una historia de Star Wars que me gustaría que se desarrolle un poco, es la historia de Qui-Gon Jinn. Me parece que es un personaje que lo aprovecharon muy poco en la saga,
que estuvo menos de 2 horas en pantalla y que nos lo sacaron. Claramente Liam Neeson no va a volver como Qui-Gon Jinn, o capaz sí, porque el tipo tiene una pinta de haber hecho ayer la película, pero no importa, debe dormir en formal. Pero sí, la realidad es que estaría bueno ver esa historia y demás. Gracias, Cal, por la devolución. Sí, la verdad que con respecto, o sea, yendo de atrás para adelante, hay cómics, pero que ahora no son canónicos, que cuentan un poco misiones de Qui-Gon y Obi-Wan antes del episodio 1. Y uno dice, un personaje que por ahí duró tan poco, pero que fue tan relevante en cierta forma para la saga, porque claro, Qui-Gon fue el primero en tener esto de ser un fantasma de la fuerza. Él es el que le enseñó a Yoda cómo hacerlo. Y después Yoda entrenó a Luke y nada, como que es un personaje que fue muy relevante, pero que vimos muy poco. Y los cómics, que en su momento eran canónicos y contaban más de su historia, ahora es como que no están. Y están solo como un universo alternativo. Y con respecto a otro que mencionabas, creo que también es un tema muy interesante. Comparto con vos, comparto con Marquitos esto de ir para atrás en el tiempo varios siglos. Por más que uno ya sepa que la orden va a desaparecer, ver los orígenes, ver qué es lo que se supone que tenían que ser realmente los Jedi. Ahora voy a llevarle esta misma pregunta que les hice a ustedes, se la voy a hacer a Arito, a ver qué piensa. Yo sé que él tiene una opinión muy fuerte para esto. Bien, continuando con lo que decía Cal, se puede volver a traer a Qui-Gon Jinn con Liam Neeson, pero lo haces en un formato que es el infinito, es el What If. Entonces lo podés hacer estilo animado y que ponga su voz y pueda volver a interpretar a Qui-Gon Jinn. Como dije, yo preferiría que hagan la serie de como What If para lo que es Star Wars, ¿no? Que cuenten historias que hubiese pasado si, por ejemplo, como contaron que Luke moría. ¿Qué hubiese pasado si la Orden 66 fallaba? ¿Qué hubiese pasado si no existía el alcohol minerario y no los ayudaba en la guerra, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no existía Han Solo? ¿Qué hubiese pasado si no existía Palpatine? No sé, me hubiese gustado esas historias. A mí por lo menos me gusta esas historias alternativas de qué hubiese pasado si qué. Así que también me hubiese gustado qué hubiese pasado si el protagonista era Finn, el Stormtrooper, que lo pusieron a limpiar ahí las naves imperiales. Sabes que por un momento yo pensé que no lo ibas a decir, dije, yo lo presenté como que tenía una opinión muy fuerte y no me la está dando y al final no te pudiste contener. Sí, la verdad que comparto esto que decís de las historias alternativas, realmente sería muy interesante ver. Ahora vemos que Marvel, por ejemplo, se va a animar a hacerlo. Así que nada, las puertas no están cerradas para la posibilidad de que quizás LucasArts diga, o Lucasfilm, ya ni sé qué nombre tiene, creo que ahora es Lucasfilm. No está cerrada la puerta para que agarre y diga, bueno, ponemos un poco de empeño en esto y a ver qué le dice a los fans. Y bueno, yendo por ahí para cerrar con nuestra mesa, Dani, ¿a vos qué te parece? ¿Qué historias de las que conté o de las que no mencioné que vos conozcas te gustaría que se hayan adaptado o que se adapten en un futuro? Tengo como mucho para decir, voy a tratar de ser sintético. En principio creo que lo que más me molesta de esto de la nueva trilogía, un tema de por ahí también está relacionado con la sección que yo estuve dando esta semana de las adaptaciones. Vos lo que contás es verdad, esta última trilogía tiende a ser en pequeña o gran medida una adaptación de estas historias que dejaron de lado de los cómics. ¿Qué pasa? Toman elementos visuales o elementos nostálgicos o elementos utilizados solo en el afán de llamar a aquellos cómics a la memoria que los conocen. Voy a poner un ejemplo simple. Cuando Rey enciende el sable que crea al final de The Rise of Skywalker y tiene un color diferente, uno que conoce el universo Legends entiende que ese color habla de la armonía y de un balance, como dando el balance al final de la saga. El que lo incluyó lo sabía, pero eso no forma parte de la trilogía porque ellos mismos no lo hicieron canon. Es un elemento para llamar a aquellos que lo conocen y decir, ah no, pero mira, te pusimos el sable amarillo. Sí, pero el sable amarillo no significa nada, significa que le salió medio daltónico el sable de luz cuando lo creó Rey, nada más. Porque no me puedes decir que es el sable amarillo porque nunca me lo presentaste como tal. Sí, si bien se ven en los guardias Jedi
de Rebels no te lo cuentan. Eso es lo que a mí me molesta. Creo que hay tantas cosas que usan los cómics y que solo lo usaron como un elemento cosmético, como esto, vos decís, Rey se ve como Leia, y nada más. Como decís vos, tomaron algunas cositas pero dejaron de lado todo lo importante. Yo los cómics de Star Wars los conocí de manera, digamos, extraña. Lo primero que conocí del universo que ahora es Legends, que antes era el universo expandido de Star Wars, eran los juegos. The Force Unleashed y Knights of the Old Republic. Que si bien los juegos estaban buenos, los trailers eran mejores. Los trailers vos lo ves y al día de hoy son impecables. Pero bueno, la historia de Galen Marek, lo que es Starkiller y demás, me parece que es una historia que deberían adaptar en el cine porque es muy buena, ¿sí? Un aprendiz de Vader que deberías tener todo para ser un Super Sith y el tipo se termina pasando al lado luminoso por voluntad propia, no es así por la magia del cine. La verdad que lo ves pelear para sacar todo ese mal que le pusieron adentro y después vuelve y decís, sobrevivió. Spoiler, bueno, el juego lleva más de 15 años ya, así que, perdón, es un clon, pero el clon quiere seguir las memorias de su original, algo que en Star Wars la temática del clon se repite. Está muy bien tratado acá. Y en todos los cómics que vos nombraste Dark Empire, hay un par de cómics de Vader donde es un what if, que qué pasaba si Vader cada día mejoraba su traje, porque si bien no está explicado como tal, todos dicen el traje que le dieron a Vader es mucho peor que el que le dieron, por ejemplo, a Grievous. Y el emperador se lo dio por miedo al poder que podía tener Vader. De hecho, los circuitos están afuera ahora porque el emperador le tiraba un rayo y a chau Vader. ¿Qué pasaba si Vader se hubiese dado cuenta de esto y en lugar de estar tratando de agonizar el resto de su vida, mejoraba su traje para derrocar al emperador y hacer su propio mundo? Todos esos cómics, todas esas historias, yo entiendo que Disney la tenga que haber sacado para decir, borremos la pizarra porque tenemos que planear lo nuestro y no solo repetir los cómics. Pero dale, tenés tanto material, que es lo que mucho le decía, no te decimos que lo hagas igual, pero tenés tanto material. Los cómics mostraban historias distintas. Esto, Dark Empire, un Luke pasando al lado oscuro, no un Luke fracasado, sacándole leche a un alien y tomándosela con cara de depravado sexual. No, un Luke que vos entendés por qué se tienta con el lado oscuro, porque la república, pero las repúblicas del universo de Star Wars no pueden hacer una bien, macho. Le ganaste al imperio a hacer las cosas bien. Se caía a pedazos. Y claro, vos decís a Luke, bueno, en lugar de tentarlo con Anakin del poder para salvar a alguien, el poder para salvar lo que él fabricó toda su vida y lo que estaba fabricando su familia ahora con Mara Jade y bueno, Leia y Han con sus propios hijos y demás. Y vos decís, qué historia genial. Mirá que yo soy muy conservador, lo hablamos el otro día en Los Legados, que yo digo Bruce Wayne es Batman y no me jodan. Ver a un Luke pasado al lado oscuro no me molestó porque el cómic y la historia está tan bien hecha. Digo, no la tenés que hacer igual, pero la puedes adaptar distinto. Y hay tanto material, desde los colores de sable de luz, diferentes razas que puedan ser Jedi. Y la arruinaron. Hay tanto por qué adaptar. Entonces yo digo, cualquier cosa que adapten de los cómics, yo me sentiría contento, porque hay mucho. Pero que lo hagan bien. Por favor, háganlo bien. Esta vez háganlo bien. Así que con esto cierro, porque si no sigo media hora y el video se hace larguísimo. Gracias, Dani. Yo me imaginé que te ibas a poner a despotricar un poco. Pero sí, la verdad que, como vos decís, tienen tanto material en los cómics que actualmente no son canónicos. Pero también es esto de, bueno, queremos hacer la nuestra, queremos ser originales en cierta forma. Coincido con vos, podrían haber sido originales adaptando cierto material que ya existía, pero bueno. Actualmente yo creo que van por buen camino. Después de lo que fue la última trilogía, ¿qué fue lo que fuimos obteniendo? Fuimos obteniendo de Mandalorian, la última temporada de Clone Wars, obtuvimos también The Bad Batch, que ahora está empezando, y Arito ya se debe haber visto por ahí los capítulos, pero yo todavía no me los vi, pero tienen como buena crítica. Yo creo que actualmente van bien encaminados. El tema es que sigan haciendo las cosas con amor, ¿sí? Que sigan adaptando todo el material que se tenía con amor a la saga. Hay una cuestión que también quería comentar. Hay un cómic que está basado en una novela. Es muy loco. La novela surge como un spin-off de la saga de las películas, y de esa novela se hace un cómic, pero que actualmente ni la novela ni el cómic son canónicos. Hasta ahí nomás. Son los cómics que cuentan la historia del almirante Thrawn,
¿sí? Este personaje que nosotros conocemos recién en Rebels. Si no vieron la serie de Rebels, véanla porque está buenísima. Y los cómics cuentan la historia de cómo él, que era de una especie que era ajena quizás a la galaxia, que estaban como muy aislados, consigue ser uno de los almirantes más imponentes y más fuertes y más respetados y más inteligentes de lo que fue el Imperio, y lo que costó bajarlo, por así decirlo, lo que costó sacarlo del plano para que después la rebelión pueda ganar. Y si bien la novela y los cómics ya no son canónicos, pertenecen al universo de Legends, Rebels adaptó muy bien su personaje. Y es un personaje que vamos a estar viendo probablemente en la serie de Ahsoka, que va a salir eventualmente, porque no me acuerdo la fecha. Y nada, yo creo que en Rebels se hizo una muy buena adaptación de un material que estaba en cómics. Y nada, para ir cerrando por ahí la idea, Star Wars, que también junto con Marvel son los dos hijos de Disney, tienen mucho material para adaptar y tienen muchos cómics que son historias muy interesantes. Si bien no son canónicas, recomendamos que las lean porque la verdad que se disfrutan mucho. Y también le quiero preguntar a la audiencia, ¿sí? A los que nos están viendo, vos que estás ahí, si leíste algún cómic de Star Wars o alguna de estas novelas que actualmente pertenecen al universo de Legends, decinos cuál, decinos si te gustó, decinos por qué te gustó. Y ya que estás por ahí, como decía Calvin el otro día, si estás en la cajita de comentarios, dale me gusta. ¿Sí? Si tenés muchas cuentas, le das con muchas cuentas, te suscribes al canal, nos compartís con tus amigos, con tus amigas. Y nada, si te gustó nuestro contenido, difundinos. Te voy a agregar algo, Marian. En el chat que te pongan hashtag FF por Filoni y Favreau. Los dos tipos que Disney le tiene que hacer caso para todo lo que es Star Wars. Hashtag Sí, doble F. Después de la burrada que dijeron que no tenían material para seguir las historias, pues no se la voy a perdonar más esa.